Hola a todas y todos. A continuación vamos a exponerles los Incoterms. Los Incoterms son una serie de marcos regulatorios que ha establecido la Cámara de Comercio Internacional para regular las responsabilidades que le corresponden tanto a los exportadores como a los importadores de bienes y mercancías a nivel internacional. Entonces, estos marcos regulatorios establecen normas en relación con el alcance de los precios, los gastos, el momento de transferencia de los riesgos entre exportadores e importadores, también el lugar de entrega de los bienes, así como quién debe transportarlos y quién debe pagar los seguros por estos bienes, y también los documentos y todos los trámites aduaneros que correspondan. Hay en total 13 tipos de Incoterms establecidos por la Cámara de Comercio Internacional y a continuación vamos a explicar uno por uno. Cabe resaltar que estas normas no son de obligatorio cumplimiento para el comercio exterior, son muy utilizadas, pero siempre que de común acuerdo las partes acuerden someterse a alguno de estos marcos regulatorios. Siendo así, entonces el primer Incoterm es el XW, en inglés Ex-Work, y lo que significa es que el vendedor de la mercancía entrega esta mercancía en el establecimiento, o sea, una fábrica, taller o bodega, ya debidamente empacado para la exportación, pero quien se encarga y quien corre con todas las obligaciones desde el momento de la entrega en fábrica de este bien es el importador, comprador de ese bien. Entonces, este debe transportarlo, debe hacer todos los trámites aduaneros y finalmente llevarlo a su lugar de destino. Continuando con la presentación, es importante hablar de el libre transporte. Es un término que se utiliza en el comercio internacional cuando el vendedor entrega la mercancía al transportista designado por el comprador. Es importante entender que esta entrega se realiza en la bodega o fábrica del exportador y este debe correr los riesgos y gastos del cargue de la mercancía. En caso contrario, el vendedor no es responsable de la descarga, pero sí debe correr con los costos de transporte necesarios para llevar la mercancía al punto acordado. Por otro lado, es importante ahora hablar de el libre al costado del buque. Básicamente, este es un término utilizado también en el comercio internacional únicamente para el transporte marítimo y fluvial. El vendedor, en este caso, cumple su obligación de entrega cuando la mercancía ha sido despachada en aduana para la exportación y colocada al costado del buque sobre el muelle en el puerto de embarque convenido en origen. A partir de este momento, el comprador asume todos los gastos y riesgos de pérdida o daño de la mercancía. Ahora, por otro lado, está también el libre o franco a bordo. Esta es una forma de cotización que exige que el vendedor despache la mercancía en aduanas para la exportación. La entrega se perfecciona cuando dicha mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque acordado. A partir de este momento es importante entender que el comprador es responsable de todos los gastos y riesgos relacionados con la mercancía. Este término es comúnmente utilizado en el comercio internacional y también, como en el anterior, solo aplica para el transporte marítimo. Ahora, tenemos también el costo y flete, que este término básicamente que también es utilizado en el comercio internacional, es para definir que el exportador cubrirá los gastos y fletes necesarios para la entrega de la mercancía en el puerto de destino acordado. Aunque el vendedor, en este caso, es quien paga el flete, la responsabilidad con respecto a la mercancía solo va hasta el lugar de destino. Una vez expedido el documento de transporte, el importador se convierte en el nuevo titular de la mercancía. Este término, finalmente, solo aplica en el transporte también marítimo o fluvial y requiere que el vendedor despache la mercancía en aduana para la exportación. Ahora vemos el Incoterm SIF, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. En este Incoterm, el vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo CFR, pero adicionalmente debe conseguir un seguro marítimo de cobertura de riesgos o daño de la mercancía. SIF es prácticamente, como dije, igual a CFR. La diferencia radica en que ahora el exportador debe cubrir los costos del seguro, pero en CFR esta responsabilidad corresponde al importador. Continuando, tenemos CPT, Carriage Paid to Name Destination. Esa forma de cotización significa que el vendedor paga el flete de transporte de la mercancía hasta el destino convenido. O sea, el importador y el exportador se ponen de acuerdo hasta el punto en donde va a llegar la mercancía.
El riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier gasto adicional debido a acontecimientos que ocurran después del momento de la mercancía, se transfiere del vendedor o exportador al importador cuando la mercancía ha sido integrada a la custodia del transportador. Continuando, tenemos CIP, Carriage and Insurance Paid to Destination. Este término es básicamente el mismo que el anterior, sin embargo, en este hay un seguro adicional que lo cubre el exportador. Tiene las mismas obligaciones que CPT, pero es ahora el riesgo, el seguro que debe cubrir este. Continuando, por último, tenemos el DAF, que es Delivered at Frontier. Esto significa que el vendedor y el comprador se ponen de acuerdo en un punto en la frontera, en la aduana, antes de la aduana fronteriza del país comprador. Ahí es donde se recoge el cargamento. Por su parte, para que este Incoterm se dé, la mercancía debe ser transportada y entregada en un medio marítimo, tal como un buque o tiene que ser entregada en el puerto de destino de importación. En esta modalidad, el vendedor debe asumir todos los gastos y riesgos relacionados con el transporte de la mercancía hasta el puerto de destino y punto de entrega convenido. De la misma manera, el término DES solo puede emplearse cuando se trate de mercancía que se mueve por mar o por vías de navegación interior, tales como ríos. También puede ser usada con transporte multimodal cuya última fase sea marítima, es decir, puede empezar siendo transportada en un avión, pero su importación debe ser terminada por medio de una vía marítima. También puede ser usado, es necesario resaltar que el vendedor o exportador cubre los gastos hasta que la entrega es efectiva en el puerto de destino a bordo del buque. Esta modalidad significa que las obligaciones del vendedor se cumplen al momento en que se ha puesto la mercancía sobre el muelle de destino acordado en el comprador. Normalmente los gastos de aduana y demás son cubiertos por el importador. De lo contrario, este tipo de entrega debe ser especificada dentro del contrato en cuestión. Ahora, dentro de este Incoterm, acá tenemos que resaltar que el exportador cumple con su obligación al momento en que la mercancía se entrega en el sitio del país dispuesto por el comprador. El vendedor eh, tiene que cumplir los gastos hasta que la mercancía llegue a su destino. Ahora bien, los costos y riesgos de despacho en aduana para la importación son responsabilidad del comprador o de importador. ¿Qué quiere decir esto? Las obligaciones aduaneras o gastos del exportador llegan hasta el momento en que llegan al destino convenido dentro del contrato. Los costos y riesgos aduaneros son cubiertos por aquel que lo está importando. Las obligaciones presentes dentro de esta modalidad se cumplen cuando el exportador deja libre disposición del comprador la mercancía, es decir, el exportador debe cubrir absolutamente todos los gastos para que la mercancía quede libre al comprador para que él pueda disponer de ella. Em, Esta puede ser utilizada por cualquier medio de transporte cuya última fase no sea marítima. Si la fase es marítima, si tiene alguna fase marítima, debe usarse en los términos del DES o del del DEC.